Hombres y mujeres libres, ¿cómo andan? Me surgió la inquietud de investigar un tema criticado tanto por la izquierda como por la derecha. Un tema el cual me generó la duda de quién de los dos tiene más razón o de saber cómo puede ser que se generen. Me estoy refiriendo a los mercados concentrados. ¿Cuántas veces notamos en cierto sector de la economía que una empresa o un grupo de empresas tiene el control de ese mercado logrando un predominio sobre las otras? ¿Oíste hablar de los formadores de precios, por ejemplo? De eso se trata el programa de hoy. ¿Algo parecido a los monopolios? No tanto. Es más, hice un programa anteriormente en donde hablo de los monopolios y de la ley antimonopolio, que lo podés buscar en mis podcasts de economía de este canal. Me parece que no es el caso. ¿Podríamos capaz hablar de oligopolios, llamado así cuando un mercado es atendido por un reducido número de productores? ¿Los mercados concentrados son buenos o malos? ¿Por qué se acusan unos a otros, tanto la izquierda como la derecha, de que permitan que se generen? Hablaremos no solo de estos temas, sino también de un índice excelente que se usa para medir cuánto es concentrado o no un mercado. Y a partir de ahí podremos sacar nuestras propias conclusiones. ¿Cómo medir la concentración de mercados en un sector determinado? Mediante este increíble índice llamado Índice de Herfindahl y Hirschman. Ulrich Clemens Herfindahl fue el creador de esta medición al estudiar en 1950 la industria del acero mientras estaba preparando su tesis en la Universidad de Columbia. Su medición es fácil de entender y te la voy a explicar a continuación. El índice se consigue sumando todos los porcentajes de participación de las empresas elevadas al cuadrado. O sea, que el número máximo que puede tener este índice es 10.000, porque ese número es 100 al cuadrado. Imagínate que una sola empresa fuera la que participe en un mercado determinado. Quiere decir que esa empresa tiene el 100% de participación del mismo. Por consiguiente, 100 al cuadrado da 10.000. ¿Vamos bien? Supongamos ahora que solamente dos empresas fueran las que intervengan activamente en un mercado, pero que entre ellas absorban un 90% de la participación del sector, o sea, un 45% cada una, y que 10 empresas restantes tomen solamente un 1% de la torta hasta llegar al 100%. Si hacemos las cuentas, el índice de Herfindahl daría 4.060. ¿Vamos bien también? Ahora imaginemos un sistema de competencia perfecta. Por ejemplo, que no haya ninguna empresa dominando este sector, sino que fueran 100 empresas que cada una tenga el 1% de participación activa. Si hacemos los cálculos, el índice de Herfindahl daría 100. En pantalla ven 3 ejemplos, pero, sobre todo, el primero y el último son casos extremos. Uno de intervención absoluta y otro de competencia perfecta. Podemos ver que cuanto más alto es el índice de Herfindahl, más indica la concentración del mercado en pocas empresas. Y cuando más bajo es el índice, nos indica que estamos llegando a un sistema de competencia perfecta. Un ejemplo argentino, ahí va. Cuando en los 90 se privatizó la energía eléctrica a mano de dos empresas, Edesur y Edenor, se dividió el país en dos, dándole el 50% a cada una. Si usáramos el índice de Herfindahl para medir la concentración de mercados, tendríamos que calcular 50 al cuadrado 2 veces, lo que daría un resultado de 5.000, un valor altísimo que sirve para darnos cuenta sobre cuánto a veces la privatización o las formas de privatización son beneficiosas o no. Ahora que conocemos cómo se mide, y sabiendo que en Argentina los gobiernos anteriores no tomaban nota de esta evaluación de mercado, paso a contarles qué dicen sobre este tema, por ejemplo, en Estados Unidos. En su sistema legal, dicho país considera que índices entre 1.000 y 1.500 puntos reflejan una concentración de mercado moderada
y que por encima de los 2.500 puntos se considera que en el mercado hay una excesiva concentración. Por eso se vuelven locos cuando hay fusiones de empresas o cuando una empresa compra otra. Imagínense cómo se concentraría ese mercado. Ahora que estamos cancheros en el cálculo del índice de Herfindahl, ¿a cuánto ascendería ese valor? Tomemos un ejemplo en el que una empresa que tiene el 30% de participación en el mercado compre otra empresa que tuviera el 20%. Quedaría en un 50% de participación. Y 50 al cuadrado es 2.500. Estaría subiendo a alerta roja el índice de Herfindahl. Este es quizás uno de los motivos de la creación de la ley antitrust en los Estados Unidos. Veamos ahora cómo la política usa el tema de los mercados concentrados a su favor. Escuchamos mucho a la izquierda protestar fuertemente sobre la creación de mercados concentrados. Lo atribuyen a los grandes capitales extranjeros, o sea, siempre buscando un enemigo fuera de nuestra nación. O a la apertura de la importación, argumentando que destruyen la industria nacional al venir todo lo extranjero más barato. O a los amigos del poder que siempre se alinean con los gobiernos de derecha consiguiendo beneficios, prebendas o incluso favores. O gobernantes permisivos que permiten conductas monopólicas como por ejemplo los famosos formadores de precios. La izquierda dice que manejan el mercado a su antojo, no solo fijando precios que supuestamente están muy pero muy por encima de sus costos, sino que también pagando salarios bajos para poder aumentar aún más su rentabilidad. Se genera entonces de manera natural una desigualdad económica y social. La izquierda, entonces, insiste por una regulación más fuerte para prevenir y controlar la concentración excesiva en los mercados. Esto incluye políticas antimonopolio más estrictas para desmantelar monopolios y evitar así prácticas anticompetitivas. La concentración de mercados puede llevar a la explotación de los consumidores, ya que las empresas dominantes pueden imponer precios más altos y reducir la calidad de los productos. Luchan por políticas que protejan a los consumidores de estos abusos. Desde el punto de vista de la izquierda, la concentración de mercados puede perjudicar a los pequeños competidores al dificultar su entrada y supervivencia en el mercado. Por lo tanto, se propone apoyar a los pequeños negocios y a los emprendedores mediante regulaciones y políticas que fomenten la competencia justa. En resumen, la izquierda política ve la concentración de mercados como un problema que puede tener efectos negativos en la competencia, la igualdad económica y social y afecta los derechos de los consumidores y trabajadores. Te pregunto entonces, ¿podés coincidir en algunas de estas cosas que te comenté? Capaz algunos o varios incluso sean motivo de revisión personal sobre cómo darle una mirada desde el liberalismo y sientas algunos puntos de contacto. Para los que dicen que el grave problema de la Argentina es la gran concentración económica y que lo argumentan señalando que fue por la apertura y por permitir el ingreso de grandes cadenas que destruyeron al pequeño comerciante, me quedé pensando si es realmente así. El gasto del Estado argentino creció del 19% en la década del 90 a casi el 45% en la actualidad, en relación al PBI en los últimos años. Hombres y mujeres libres, la única manera de sostener esta fiesta a la que se llama aumento del gasto público es con la suba de impuestos, y fue atroz. Esta suba destruye a las pequeñas y medianas empresas que intentan crecer. Poniéndonos simplemente en su lugar, podemos llegar a la conclusión que las pymes de esta forma jamás van a poder levantar cabeza. En cambio, las grandes empresas sí pueden hacerlo porque tienen economías crecientes y pueden absorber esta suba indiscriminada de impuestos. Te lo resumo en pequeños números. Una pequeña empresa que tiene 5 millones de rentabilidad
No sabés si puede absorber semejante carga fiscal y encima tratar de reinvertir para modernizar y hacer crecer su producción. En cambio, una empresa que tiene entre 150 y 200 millones de rentabilidad, sí puede hacerlo. La pregunta que nos tendríamos que hacer sería entonces la siguiente. ¿No será la concentración económica la consecuencia de un Estado benefactor? ¿Quién financia la fiesta? ¿Quién es el responsable entonces de la concentración económica? ¿El ingreso de grandes empresas o el Estado argentino? Y sin contar además sobre la carga impositiva que sufren los consumidores, por lo cual también se les reducen sus ingresos. Tendríamos que sacar como conclusión que el principal problema que tiene este país es el Estado. Claro, es lógico pensar que los gobiernos de izquierda utilizan el aparato estatal como mecanismo de manejo de todas las actividades de una sociedad, en este caso, por este informe, la económica. Con la intención de intervenir, proteger, regular, administrar recursos haciéndose los dueños absolutos del sentido común, terminan quitándole todos los poderes que la gente tiene para su libertad, en este caso económica. Pero ojo que también hay gobiernos de derecha estatistas que hacen uso de sus políticas proteccionistas, intervencionistas, dirigistas, etc. Un gobierno limitado, como propone el liberalismo clásico, tiende a incentivar un sistema de competencia perfecta. Con este mecanismo se promueve la eficiencia, la innovación y la oferta de productos y servicios de alta calidad a precios razonables. La intervención debe ser limitada. Si bien el liberalismo clásico prefiere una intervención mínima del gobierno en los mercados, reconoce que puede ser necesario intervenir en caso de que la concentración del mercado lleve a prácticas anticompetitivas, como la formación de cárteles o el abuso de posición dominante. ¿Querés que te dé un ejemplo y con este gobierno? Ahí va. Cuando Javier Milei asume la presidencia y la inflación era una flecha disparada hacia arriba sin ningún destino aparente, los productores de alimentos proyectaron sus precios con $1 a 2.500, que era lo que se suponía que iba a llegar. Pero resulta que el gobierno pudo frenar la escalada de la divisa extranjera a 1.000 y monedas, y entonces le estuvo pidiendo a los productores de alimentos que bajen sus precios porque sus proyecciones fueron simplemente erróneas. Y como parece que no hicieron caso a bajar los precios, el gobierno decidió abrir la importación de alimentos para conseguir una competencia más directa en el mercado y que por decantación propia se bajen los precios. ¿No había acaso una posición dominante ahí? Por eso, guarda con eso de que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Si un productor alimenticio aumentó sus precios pensando que el dólar se iba a ir a 2.500 y se quedó en 1.000 y no baja sus precios, entonces no respeto su proyecto de vida, que me perdonen. El liberalismo clásico también defiende la eliminación de barreras para la entrada de nuevas empresas en el mercado. La concentración de mercados a menudo puede ser causada por barreras artificiales y eliminar estas barreras puede ayudar a aumentar la competencia. Esas barreras artificiales son creadas por el Estado y por los amigos del campeón, esas empresas que mediante favores mutuos consiguen mercados cautivos. ¿Ven por qué el tema no es eliminar el Estado, sino hacerlo limitado y dejar que el mercado fluya? Imaginen que todo ese dinero que el Estado recauda para sostener el gasto público vayan para las empresas y la gente. Todos estaríamos mejor con un gobierno que simplemente haga cumplir las reglas del juego. Depende de nosotros cada vez que depositemos el voto y a quién se lo damos. Gracias por llegar al final de este informe. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.